Segunda de Timoteo 1:8. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. ¿Listos? Nuestra predicación número 5 la titulamos La incondicionalidad de la predestinación. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del decreto de Dios, su alcance, universalidad. Refutamos algunas ideas erradas que hay. Establecimos que refiere a sucesos, refiere a el destino eterno de las almas, ¿sí? La semana pasada tocamos un poco que incluye al destino de los ángeles y de los seres humanos. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que respecta a la predestinación como tal. Ya saben que cuando hablamos de predestinación estamos hablando de salvación de las almas, ¿cierto? Pues vamos a enfocarnos en los seres humanos, ¿sí? De los seres humanos, es lo que siempre vamos a estar ahondando. Aquellos seres humanos que han sido elegidos para salvación, vamos a estar hablando de esto con dos cosas para precisarlas más puntualmente. Ya hemos hablado de esto de una u otra manera, pero vamos a profundizar un poco más. Primero vamos a estar viendo el decreto de predestinación, que es enteramente teocéntrico. Esto significa que el Dios Trino despliega su actuar soberano como autor independiente, como uno que ejerce un papel unilateral al momento de elegir. Y en un segundo punto miraremos el papel que juega la criatura, que es un papel enteramente pasivo en la elección, es decir, el ser humano no aporta nada en ninguna manera para ser escogido. ¿Bien? Ese va a ser nuestro estudio de esta noche de culto de oración. Primer punto, el papel de Dios en la elección. Vamos a Efesios 1. Efesios 1:4. Ya lo hemos citado antes. Bien, el papel de Dios en la elección. Podemos decir que el papel de Dios es plenamente activo, único, autónomo. Dios es la fuente de la elección. Y ahí es cuando decía que es algo completamente unilateral. Es decir, si hay dos partes, es una sola la que tiene iniciativa y la que sella esa elección. En este caso, Dios, ¿sí? Su papel es unilateral, es decir, Dios actúa soberanamente, independientemente de la criatura. Bueno, eso es lo que significa que la elección divina es incondicional, ¿sí? Es unilateral. Bueno, en Efesios 1:4 dice: en Cristo, el Dios y Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces aquí vemos, fue Él el que nos escogió antes de la fundación del mundo.
Aquí estamos viendo un papel activo, casi que en solitario, por parte de Dios. Bueno, entonces un propósito en la mente de Dios. ¿Sí? En ese momento, en la eternidad pasada, Dios predestinó a los suyos. Aquí nos está diciendo el pasaje. Antes de la fundación del mundo. A nosotros, cuando nuestra voluntad no existía en ninguna manera. Por lo tanto, es autónoma la elección, aún autónoma con relación a nuestras voluntades. ¿Sí? En Romanos 9:11, un texto que también ya hemos leído, se los leo rápidamente, dice: ¿recuerdan el caso de los hijos de Rebeca que tenía el vientre? Dice, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo malo o bueno, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces había un propósito de Dios antes de que ellos nacieran, antes de que hicieran algo, como por decir que fue porque hicieron algo. No, se basó en el propósito, no en las obras. Se basó en el que llama, no en el que es llamado. Eso es lo que significa que el papel de la elección, de Dios en la elección, es unilateral. Bueno, entonces la predestinación está basada en el propósito eterno, inmutable de Dios. Volvamos a Efesios 1. Sigamos leyendo el versículo donde estábamos. Dice: para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿Sí? En Dios hay un consejo divino, secreto, porque solamente las personas de la Santísima Trinidad lo saben. Y en ese secreto se le llama beneplácito, o sea, le plació para bien, beneplácito, una voluntad buena, en favor de algunos. ¿De quiénes? De los predestinados, de los escogidos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que hay tres razones por las que la elección es unilateral, definitivamente. Primero, porque fue desde la fundación del mundo, en la eternidad, cuando solamente estaba Dios. Segundo, porque el texto nos dice que se basa en el beneplácito. O sea, fuimos cobijados por la gracia libre de Dios, por el amor libre de Dios, conforme a su beneplácito, su buena voluntad, y no movido por algo aparte de eso, nada de nosotros, sino por amor, ¿sí? No hubo voluntad externa, no hubo amor externo. Voy a citar a Williamson, abro comillas, dice: la elección divina está condicionada no sobre algo en la criatura, sino más bien sobre algo en Dios. Cierro comillas, claro, el amor de Dios. Nada en la criatura condiciona a Dios para que haya escogido a nadie. Algo en Dios lo condicionó. ¿Qué? El amor. ¿Sí? El beneplácito. Cristo el amado. No hay nada en nosotros, todo fue en Él. Sola gratia. Por eso las doctrinas de la gracia tienen ese nombre excelente, doctrinas de la gracia, porque son la cúspide de las solas, la cúspide de la sola gratia. Bueno, y la tercera razón por la que esta elección tiene que ser unilateral es porque se llevó a cabo en Cristo. El Padre escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo por amor a través de Cristo. Cristo funciona como un medio, ¿sí?, por el cual escoge a las almas. Leamos Efesios 1, ahora el 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Entonces, podríamos añadir una cuarta, porque es para la sola gloria de Dios. Tiene que ser unilateral porque es para la sola gloria de Dios. 4 razones por las que la predestinación tiene que ser unilateral, o sea, donde es Dios el que activamente hace
Él ejerce la elección es por esto. Fue en la eternidad. Fue basado en su beneplácito. ¿Sí? Fue en Cristo. Y fue para su sola gloria. Aquí no hay nada de nosotros. Absolutamente. Bueno. Entonces ahí vemos, hermanos, el papel de Dios en la elección de manera resumida. Es Dios el que llama, es Dios el que escoge y no movido por nada que la criatura pueda dar u ofrecer, sino que por amor Él entonces escoge a los suyos en la eternidad para su sola gloria. Bueno, eso vimos en el primer punto. Ahora en este segundo punto veremos nuestro papel, el papel de los seres humanos elegidos. Bien. Volvamos a Timoteo, que fue el texto principal de esta noche. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Es el núcleo, ¿no?, de esta enseñanza. Dice: Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está todo lo de Efesios 1, está condensado en un solo versículo en 2 Timoteo 1. Es impresionante. Aquí están los 4 elementos, hermanos. Antes de la fundación del mundo, aquí dice antes de los tiempos de los siglos. En Cristo, aquí dice en Cristo Jesús. ¿Sí? Mejor dicho, todos los elementos aquí están vueltos a dar. Ya teniendo en cuenta cuál es el papel de Dios en la predestinación, debido a esto, no puede depositarse ningún mérito o dignidad en el sujeto que es escogido. El sujeto tiene que ser pasivo. Dios es activo y nosotros completamente pasivos. Es decir, la elección se ejerce sobre nosotros. Sobre nosotros, sin más, sin merecimientos, ni que lo hayamos atraído, no. Ni siquiera fe, ni siquiera obra alguna es tenida en cuenta en la persona como condición o causa para haber sido escogidos. ¿Sí? Él nos salvó, nos llamó, no había obras. Es más, fue precisamente por ese propósito y esa gracia, dice, que nos fue dada en Cristo, estudiando los atributos de Dios. Dios es libérrimo, es decir, libre de las criaturas. Sus planes, su actuar no es influenciado por lo que la criatura es, haga, diga o piense. Dios es libérrimo, es decir, su decreto es absolutamente libérrimo de las criaturas. Y también su decreto es absolutamente soberano sobre las criaturas. Porque así como Dios no vio en nada la criatura para elegirla, tampoco esa criatura va a hacer algo para que Dios se sienta, por decir así, como decepcionado de haberla escogido. ¿Bien? Ni tampoco con deseo de cambiar su plan que ya había determinado. Dios no es movido por nada en su creación para decretar, ni sus planes, ni mucho menos la predestinación a favor de nadie. Todo el que ha sido escogido para vida no fue tenido en cuenta como algo mejor, algo bueno, algo digno, sino por amor, por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, tengo que hacer referencia otra vez al malentendido arminiano. Para el arminiano, la predestinación se sostiene sobre la presciencia. Y es cierto. El problema es que para ellos presciencia es simplemente que Dios conoce de antemano. Entonces es muy fácil, con base en esa definición tan simple, que entonces como Dios conoce de antemano, entonces Él escoge a las personas porque Él sabía que iban a creer en Él. O como diría un católico romano, es que es casi un sinónimo. Dios da gracia porque ya esa persona tenía un mérito de gracia. Es prácticamente la misma idea católica romana.
Por eso se ha pensado que Jacobo Arminio fue influenciado por el movimiento jesuita y no con faltas de razones. Entonces Dios conoce de antemano a los suyos, pero eso no puede comprenderse como si la predestinación sea una previsión, o sea, Dios previó el comportamiento, Dios previó la fe, entonces como previó que él iba a creer o que él iba a obrar, entonces por eso lo escogió. No, porque entonces las 4 que acabamos de ver, entonces no son bíblicas, pero acabamos de verlas textualmente. Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En la eternidad Dios estaba solo, pero eso dice que es que Dios previó, o sea, no fue basado en algo en Dios que es el amor o el beneplácito, sino fue porque Él vio el futuro, o sea, se da cuenta, no está reflejado en las escrituras esa idea. En Cristo, no fue en Cristo, porque la persona, Él vio que iba a creer, vio que iba a obrar, entonces los escogió porque ellos iban a creer en Cristo. ¿Sí? Pero Cristo no es el medio solo, único para haber elegido. Y lo otro, para la gloria de Dios, bueno, o sea, Dios lo escogió para su sola gloria, pero es que como Él vio que ellos iban a creer, o sea, esa criatura merece un poco de crédito, porque los escogió porque Él vio que los iba a creer. Entonces ya no es solo la gloria de Dios, hay un porcentaje, una cierta participación de la criatura. ¿Se dan cuenta? Esa idea de previsión, de presciencia arminiana, derrumba no la predestinación calvinista. Trata de derrumbar lo bíblico, hermano, lo textualmente en la palabra. Imagínense eso. En fin. Entonces, ningún acto, por más excelente que parezca, por más de que una persona persevere en esa excelencia, nada de eso puede ser considerado el motivo por el cual Dios escogió a alguien. Saulo de Tarso, sabía muchos idiomas, era muy versado, era irreprensible en la religión judía, obedecía los mandatos de Dios, entonces Dios lo escogió fue por eso. Cuando él claramente testifica, fue por gracia. Yo era el peor de todos, yo no merecía, pero Él me visitó, me escogió antes de cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mejor dicho, ¿se dan cuenta? O sea, Él, que era quizás el mejor hombre sobre la tierra, entre nosotros, cuando ya entiende la gracia, no quiere atribuirse ningún motivo delante de Dios. Así también nosotros, nada bueno fue visto en nosotros para haber sido alcanzados en Dios, por Dios o para Dios. No hay nada bueno en nosotros. ¿Y no les parece que entendiendo esto resalta aún más la gracia de Dios? Si Dios escoge a alguien porque previó que iba a creer, y luego, o la otra idea, que Dios escoge a alguien, aunque no lo merecía, lo escoge, ¿cuál les parece que glorifica más la gracia? ¿La que tiene algo que basarse en la criatura o la que es absolutamente incondicional, gratuita, libre? Es que hasta en todo sentido se ve más gloriosa la gracia incondicional, apodada mal, de manera negativa, ¿no? Como calvinismo, lo cual pues sabemos que no es así, ya eso es bíblico, hace siglos. ¿No resalta esto el amor de Dios aún más? Haber sido escogidos no habiendo nada bueno en nosotros. En definitiva, el máximo propósito de la elección es la manifestación de la sola gloria de Dios. Si entendemos la presciencia como una previsión de fe, una previsión de obras, es mermar esa gloria. Se resta esa gloria, ya no es tan abundantemente gloriosa, no, ahora es gloriosa pero en menor proporción. De hecho, la criatura merece un poco de gloria porque ella fue la que creyó, ella fue la que obró. Pero ¿qué dice Efesios 2:8? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué decía 2 Timoteo 1? No por obras, no conforme a nuestras obras. Una y otra vez eso nos dice la Escritura. ¿Ven? Ahora, hermanos, para terminar, voy a hacer dos conclusiones
largas. Leamos pasajes. Éxodo 11, 7. Éxodo 11, 7. Siguiendo la idea que expusimos la semana pasada, que hay una elección colectiva, una elección individual, probando una vez más que pues da igual, realmente. 11:7 dice: entre los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua contra ellos, ni contra sus animales, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, tengan eso ahí. Ahora miremos Marcos 4. Marcos 4, 11. Jesús les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Bueno, tenemos esos dos textos, ¿no? La diferencia entre Jacob y Esaú no consiste en nada esencial. Los dos eran igualmente seres caídos, pecadores. No había ni siquiera dignidad. Porque si habláramos de dignidad, ya todos sabemos que en términos humanos había uno que era mejor que otro moralmente. Y no era Jacob. Entonces, la diferencia entre ellos dos no es nada en esencia, eran seres humanos caídos, nada en dignidad, los dos eran pecadores. Entonces la diferencia entre ellos dos, igualmente caídos, ninguno era mejor que el otro, está en el resultado de la discriminación soberana que Dios hizo entre ambos, diría Williamson. Fue Dios el que hizo la diferencia. Entre los dos no la había, no había diferencia entre los dos. Fue Dios el que la hizo. ¿Me hago entender? Eso es la predestinación. Que es Dios el que hace la diferencia, porque los dos eran iguales. Iguales. Y eso lo vemos con otros ejemplos. Ese es un ejemplo individual. Ahora ejemplos colectivos. Bueno, Dios distinguió a Israel de Egipto. Las plagas las desplegó contra ellos y a los israelitas ni un perro movió su lengua, dice el pasaje. ¿Sí? Y luego más adelante a unos se les otorga conocimiento salvador, a los discípulos, y se les negó ese conocimiento a multitudes de judíos. ¿Quién hizo la diferencia? ¿Eran mejores unos que otros? No. No. Iguales. Eran iguales, fue Dios el que hizo la diferencia. Bueno, Romanos 11:8, se los leo, dice: como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Impresionante. ¿Quién hizo la diferencia? Dios. ¿Quién les dio ese espíritu de estupor? Dios. ¿Quién dio la gracia en Cristo? Dios. Siempre es el sujeto activo, y tanto el elegido como el reprobado son sujetos pasivos. Bueno, entonces, a decir verdad, ninguna belleza, ninguna santidad, ni pensamientos o sentimientos fueron lo que motivó a Dios para escogernos. Qué maravillosa gracia, ¿no les parece? Maravillosa gracia que nos escogió independientemente de lo que hayamos dicho, de lo que hayamos sido, o de lo que hayamos deseado, o de lo que hayamos hecho. Maravillosa gracia que nos amó a pesar de nuestro pasado, presente o futuro. Sola gratia. Segunda conclusión.
El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso es un sujeto totalmente pasivo de la gracia de Dios. Dios libremente, desde la eternidad, escogió a algunos pecadores para mostrar en ellos su amor. ¿Sí? Así que la elección es incondicional porque Dios nos escogió por causa de Cristo y no debido a nosotros. Como leíamos ahorita en Efesios 1, una y otra vez, en Cristo, en el amado. Segunda Timoteo 1, en Cristo Jesús. Y así una y otra vez. Bueno, el Padre diseñó un plan antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo. Así que la iglesia no es un plan B o un paréntesis, no, es la realización del único plan que Dios ha tenido y elaborado y decretado. A Dios no le tomó por sorpresa la sublevación de Satanás o el pecado de Adán y Eva, no, en su plan de salvación, del cual Dios es el autor e el iniciador, Él mismo nos hizo aceptos para alabanza suya a través de la obra del Hijo. El Hijo nos redimió y perdonó, el Hijo nos dio la revelación de los misterios de Dios y el Espíritu Santo se convierte en nuestra garantía de salvación y preservación porque hemos sido sellados en Él.